Ahorita la verdad la llamé no es para, no para preguntarle los deberes ni nada, sino para ver a qué hora era la tutoría. Digo, ¿qué hora? ¿Cómo es? Digamos, quedar. Muy buenos días, estimados alumnos, estimadas alumnas. Espero que tengan un buen sábado el día de hoy. Esta es la última tutoría del módulo 1, ya próximos para la evaluación sumativa, la cual se abrirá al mediodía de hoy. Voy a dar unas pequeñas instrucciones primero antes de avanzar en esta tutoría en relación a la evaluación sumativa, que es lo que en estos momentos, me imagino también ustedes tienen esas preocupaciones de cómo va a ser. Es similar a lo que ya han realizado en las materias anteriores, en la materia anterior que ustedes recibieron, en la cual cuando ustedes vayan a dar la evaluación tiene ciertos controles del Proctorizer. Entonces tengan mucho cuidado con eso, no hay cómo disminuir la pantalla, no hay cómo cambiar la pantalla porque eso les expulsa por 60 segundos la realización del examen. Esta prueba va a ser de 30 minutos, son 10 preguntas de un banco de preguntas de 20. El puntaje que se obtiene de la evaluación sumativa es sobre 4, entonces claro, son 4 puntos para la nota final del módulo. Eh, en este día lo que vamos a hacer es como un recuento de la materia para que ustedes tengan los puntos principales y a estudiar para esta evaluación sumativa. Básicamente, los días martes y miércoles que tuvimos las tutorías, también hice referencia a los textos principales que van a ser utilizados para esta evaluación sumativa, que sobre todo da cuenta de lo que ya hemos ido viendo en relación a los derechos económicos, sociales y culturales. Igual después de esta clase, esta queda grabada, será subida y compartida con ustedes de manera que la puedan ir revisando en el sentido de que puedan tener algunas inquietudes. Antes de pasar a eso, sí me gustaría escuchar si tienen alguna duda con los trabajos que también ya estamos próximos a finalizar la entrega. Ya tienen que irla subiendo al aula virtual para poder ir revisando. Yo ya he ido revisando el foro, el debate que ustedes tienen en relación a la primera tarea, la del foro. Entonces ahí vamos bastante bien. Veo una amplia participación por parte de ustedes y espero también lo mismo en las otras tareas. Les escucho si es que tienen alguna pregunta. De no haber preguntas. Saludos, estimado doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo Le están? saluda Andrés. Espero que esté de lo mejor. ¿Cómo Doctor, están? quería ver la posibilidad, de la manera más respetuosa, Ujú, si se podría ampliar un poco más el tiempo. A veces tenemos un poco de problemas en la plataforma, ujú. vista que se sabe colgar. Y los 30 minutos a veces para las 10 preguntas sale muy corto. Ya. Entonces, de pronto, la posibilidad si se podría ampliar por lo menos a 60 minutos. Disculpe Mm, la molestia, estimado doctor. bien. Déjeme consultar al director de la maestría. Estoy seguro de que sí podemos ampliarle para poder hacer eso antes de que salga la evaluación, a ver si es que le podemos ampliar. No es tan difícil realmente, las preguntas son de verdadero y falso y escoge la respuesta correcta. No creo que sea necesario los 60 minutos, tal vez ampliarle unos 10 minutitos más de los 30 que están, porque realmente no es muy complicado, no son preguntas demasiado largas y tampoco de ese tipo de preguntas que buscan más bien que se equivoque el estudiante por el cambio de alguna palabra en las que son escoja la respuesta correcta. Más ahí lo que les pido es el hecho de que ustedes puedan revisar incluso los videos anteriores, ir entendiendo esta dinámica de los derechos económicos, sociales y culturales. Si hay algunas cuestiones que sí se refiere a años, no estoy cambiando en las otras respuestas el año únicamente, no. Eso no se hace, no se busca que ustedes fallen la prueba, sino que más bien ustedes puedan ver y hacer un recuento de lo que se ha podido ver a lo largo de la materia en el sentido de que queden ustedes ese conocimiento.
Entonces, voy a pedir para que le podamos ampliar unos 10 minutos adicionales a los 30 minutos para que ustedes también tengan esa tranquilidad. Claro, más en el sentido de que a veces se pueda fallar el internet, ese tipo de cuestiones. Recuerden que es solo un intento, eso sí, no tienen más intentos, entonces solamente es el primer intento y pues bueno, vamos a ampliar a estos 40 minutos. ¿Tienen alguna pregunta adicional tal vez? Doctor, buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo le va, doctor? Una pregunta. En las tutorías extras, ¿no? De, Ujú, que se da pues el martes y miércoles, no, bueno, no todos podemos ujú, asistir. Me indicaban de que usted nos ha ayudado con unos textos, o ujú. unos textos para poder también revisarlos y que van a ser también materia del examen o de la prueba. Exactamente, más bien esos textos son de donde se está sacando las preguntas. El día de hoy también los vamos a ver. Tengo una presentación que he preparado para el día de hoy para que ustedes también tengan esa tranquilidad, puedan revisarla con tranquilidad y puedan prepararse también para la prueba. Esta parte del día de hoy, ya les voy a compartir, no sé si es que pueden verla. Sí, Sí. doctor. Perfecto. La parte del día de hoy la he denominado como un resumen de de la unidad uno y las conclusiones principales a las que queremos llegar con esta unidad uno. Como ustedes podrán ver en la siguiente diapositiva, hay algunas, mejor dicho, la bibliografía que estamos utilizando para esta evaluación sumativa. Ahí ustedes podrán ver que es el texto especialmente del doctor Ramiro Ávila. La Constitución del 2008, vamos a ver específicamente algunos, hemos visto a lo largo también de este módulo algunos artículos que importan hacia la materia de derechos económicos, sociales y culturales, pero también hacia la aplicación de los derechos, el de cómo se ejerce cada uno de los derechos. Hay una parte específica de Patricio Rubio, claro, esto ya viene a ser un poco como doctrina comparada. Patricio Rubio es un abogado de Perú que justamente habla sobre los derechos económicos, sociales y culturales, desde cómo se van conformando para luego llegar a la Constitución, en el caso peruano, igual a las decisiones del Tribunal Constitucional. Pero en la parte de ese texto hay una parte específica de esa construcción a nivel internacional, esa incidencia que tuvieron algunas reuniones internacionales de los estados para llegar a ciertas conclusiones. Igualmente, esto va de la mano de lo que ya hace una autora ecuatoriana cuando analiza estos mitos y verdades y retos de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo hace Pamela Aguirre en razón de hablar sobre la justiciabilidad y exigibilidad directa de los derechos económicos en el sistema interamericano de derechos humanos. Igualmente, el texto que ustedes ya han revisado constantemente para esta unidad, el primero que es el Compendio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, que está elaborado desde que hay esta Relatoría de Derechos Económicos. Y el otro que es el Compendio de Igualdad y No Discriminación, que es muy importante porque como ustedes pueden ver, no solamente los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos tienen una trascendencia al aplicarse desde este principio de igualdad y no discriminación. Entonces, eso da como los efectos específicos que tienen estos derechos para la consecución del ejercicio y la garantía de los mismos. Vamos a la siguiente diapositiva. Ustedes ahí ya podrán ver una cuestión específica sobre el debate que sale de estos textos en general sobre esta especialización constitucional como refuerzo a la justicia ordinaria o que todos los jueces y juezas son garantes de derechos. Lo habíamos conversado anteriormente, este es uno de los debates que incluso que vamos a tener en estos últimos días ante la consulta que nos está proponiendo el Ejecutivo respecto a generar una constitucionalización, una especialización constitucional en la función judicial o mantener, como hasta lo ha hecho hasta este momento la Constitución del 2008, en el sentido de que todos y todas las juezas deben garantizar estos derechos. Frente a eso, lo que hay que tener en cuenta es lo que nos establece la Constitución de la República.
Y hay que darle una mirada especial a este artículo 11.3, que se refiere que los derechos y las garantías que están contenidas tanto en la Constitución y hace la referencia en general a los instrumentos internacionales de derechos humanos, tienen una característica especial que son de directa e inmediata aplicación, tanto en un nivel administrativo como judicial. ¿Qué implica esto? Y lo menciona en el último párrafo de este numeral del artículo 11, el numeral 3, el último párrafo, dice que son plenamente justiciables. Esta característica de que son plenamente justiciables implica que no puede alegarse falta de norma. También de manera conjunta con el artículo 424, en cambio tenemos que la Constitución traslada a que si los tratados internacionales contienen derechos que son más favorables a los que se establecen en la Constitución de la República, pues prevalecen los derechos que están en estos tratados internacionales. Ese es como el principio de la interpretación más favorable de los derechos para conseguir que realmente se genere ese efecto útil del instrumento internacional por el cual el Estado ha generado su compromiso, su obligación internacional. Eso es lo que hace este artículo 424, pero que más bien va a fortalecer a lo que menciona el artículo 11.3, que es más general en el sentido de no circunscribirse a los tratados internacionales, sino también a estos instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces ahí entran las declaraciones, entran los informes de los relatores de Naciones Unidas, las mismas observaciones generales de estos comités, de estos órganos de Naciones Unidas. Más adelante veremos el ejemplo de dos observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se refieren al derecho al agua y que le van dando su contenido y que eso también tiene que alimentar al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Frente a este debate de especialización constitucional o que todos los jueces sean garantes, para elaborar la Constitución del 2008 hubo un debate en relación a si hacemos una especialización porque finalmente todos los jueces y juezas tienen una alta carga de trabajo y encima más ponerles a trabajar en las garantías jurisdiccionales, pues finalmente les iba a cargar de trabajo. Aparte que esta falta de especialización ya había provocado que en las acciones de amparo no existan sentencias suficientemente fuertes como para proteger los derechos. Sin embargo, este debate termina decantándose en manifestar que toda la función judicial es garante de los derechos constitucionales y que además de eso en sus decisiones tienen que aplicar los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces empieza a haber una apuesta por constitucionalizar todo el Estado, es decir, toda la función judicial, en el sentido de que se permita reforzar a esta justicia ordinaria por la especialización que van a tener los jueces al decidir también garantías jurisdiccionales. Entonces, va a fortalecerse porque se generan nuevas formas de abordar el derecho, porque empiezan a aplicar los principios constitucionales, empiezan a haber nuevas formas de interpretación y solución de los casos desde ese enfoque del derecho constitucional. Entonces, en ese sentido, ya no iban a ser como comúnmente lo hacen en la justicia ordinaria, que terminan siendo boca de la ley. Es decir, la ley establece frente a una situación cuál es esa solución que le da. Es decir, frente a un despido intempestivo, el mismo Código de Trabajo le da la solución a los jueces sobre la sanción que tiene que haber hacia el empleador, cuestión que no pasa en las garantías jurisdiccionales. No existen leyes específicas que vayan diciendo frente a una situación de despido de una servidora pública que estaba embarazada, por ejemplo, cuál es la solución que tiene que dar el juez ante esas situaciones. Y entonces hay que analizarlo de manera más detallada. Eso se lo puede ver en las sentencias relacionadas al despido intempestivo a mujeres servidoras públicas que han estado embarazadas y que no se les había respetado esta atención prioritaria y sobre todo la estabilidad al trabajo. La Corte Constitucional ya termina estableciendo ciertas reglas jurisprudenciales. Entonces, no lo hace necesariamente el legislador, sino que lo hace el juez, los jueces constitucionales, estableciendo estas reglas, definiendo cuáles son las soluciones. Aparte,
este tipo de casos, si es que se decantaba por una especialización constitucional, no hubiesen llegado a todos los jueces, sino únicamente a ciertos jueces que hubieran empezado a especializarse en estas soluciones, en esta forma de interpretar los derechos, la Constitución, los instrumentos internacionales. Entonces, esto hubiera implicado, y esto lo menciona Ramiro Ávila, que los recursos no hubieran alcanzado para contar con jueces constitucionales en todos los cantones de todas las provincias. ¿Por qué? Porque finalmente, frente a la falta de recursos, es muy difícil abrir salas especializadas en determinadas provincias. Si es que ustedes van, por ejemplo, se me ocurre, el Cantón San Lorenzo, ustedes encuentran un juez multicompetente y este juez multicompetente es el que conoce los casos de civil, de penal, de laboral y ahora también conoce las garantías jurisdiccionales. Si es que hubiera habido esa especialización, probablemente en San Lorenzo hubiera continuado este juez multicompetente en las condiciones en las cuales se encuentra. Entonces, ahí es lo que Ramiro Ávila menciona, que hubiéramos quedado como un Estado liberal más que constitucional de derechos, porque estos jueces finalmente no hubieran terminado especializándose en la materia constitucional. Por otro lado, también dice en relación a la carga de trabajo que las garantías jurisdiccionales gozan de una preferencia, porque frente a un proceso constitucional, los jueces tienen que darle una prioridad ante los casos del procedimiento ordinario. Probablemente este tipo de cosas incide también en la represión de los casos en la justicia ordinaria y eso es una de las cuestiones que hay que analizar y hay que debatir realmente si es que esto soluciona el solamente darle la preferencia a las garantías jurisdiccionales para que ahí no haya una represión de los casos, pero sin embargo, frente a la justicia ordinaria, ¿qué es lo que está pasando? Por otro lado, para Ávila era muy importante que no exista esta especialización, sino que todos los jueces sean garantes de derechos, porque entonces la función judicial tiene que trabajar más en ese perfil del servidor judicial. Es decir, en ese servidor judicial, en ese juez, en esa jueza, que también tiene que conocer derecho constitucional, derechos humanos, la forma de interpretar cada uno de los instrumentos internacionales, ya en ese contexto incluso que lo va mencionando la Corte Interamericana, en que los instrumentos internacionales son instrumentos vivos, es decir, no se quedan únicamente con lo que se escribió en ese momento hace muchos años, en los años 60, sino que hay que leerlos en el contexto de los nuevos instrumentos que van naciendo e incluso en los nuevos debates que se van generando. Ahí para cerrar, para Ávila, es muy importante este cambio que hay desde la Constitución de 1998 a lo que tenemos a la Constitución del 2008. Y él se refiere específicamente a que la acción de amparo que estaba establecida en la Constitución de 1998 tenía una naturaleza cautelar. ¿Qué implica esta naturaleza cautelar? Que no se pronunciaba en relación al fondo del caso, sino únicamente como que impedía que suceda cierta situación que podría vulnerar los derechos. Cuestión que ya no sucede con esta acción de protección que tenemos en la Constitución del 2008, que sí es de conocimiento, que el juez entra a conocer cuál es el problema, resolver e incluso reparar la vulneración de los derechos. Y adicionalmente cuenta con medidas cautelares que pueden ponerse, incluso interponerse de manera autónoma. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta que quieran generar. Doctor, yo quisiera, Sí, buenos días con buenos días, todos, lo buenos días escuchamos. compañeros, perdón, enciendo la cámara. Doctor, me surge una duda y es algo que ayer me comentaba justamente un compañero de trabajo con Ujú, respecto al artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ujú, específicamente el numeral 6. Y es cuando es improcedente una acción o una acción de protección, por ejemplo, de derechos. Y ujú, en este caso, este artículo 42 establece en su numeral 6 cuando se trate de providencias judiciales. ¿Qué ujú, quiere decir? Que en este sentido no cabe una acción de protección ujú. por un fallo judicial, ¿no es cierto? Exacto. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando ese fallo judicial que atiende un acto administrativo vulnera un derecho constitucional?
Justamente Ujú. ayer, y le pongo el caso en específico que tiene que ver con los DESC, porque era el Ujú. derecho a la seguridad social. Una Ya, persona que murió en un accidente laboral, este trabajador estaba colocando una red de internet en una terraza y ujú, lamentablemente topó un cable de la red eléctrica y se electrocutó. ya, El señor llevaba poco en la empresa, pero sí estaba afiliado a la Seguridad Social y por este accidente laboral, pues, lógicamente, pues después del deceso, la familia, en este caso la esposa y los hijos menores, tienen derecho al Montepío, a cobrar esa pensión por su padre, su esposo, que falleció estando afiliado a la Seguridad Social. Pero derivan aquí dos situaciones. La ujú, primera, la seguridad social que sí le va a dar una pensión porque estuvo afiliado, pero el empleador no quiere asumir una multa que le imponen porque el empleador no tuvo o no le dio las condiciones y garantías para que desarrolle ese trabajo de una manera segura. Entonces le pusieron una multa desde la seguridad social, ujú, una multa más o menos de cerca de $40,000 por una responsabilidad patronal, que ya, lógicamente esas responsabilidades patronales se puede acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para ujú, poner la excepción en contra del título de crédito que se abrió para cobrar esa multa. ujú, Pero el tribunal, para paralizar el cobro de la multa y dar ese proceso de verificación si es legal o no cobrarle, le suspende el derecho del cobro de Montepío a, en este caso, la esposa y los hijos hasta que no resuelvan la legalidad de la multa. ya, Entonces, ahí el tribunal contencioso, si bien es cierto, tiene el empleador el derecho a defenderse por esa multa impuesta, a lo mejor el informe no fue el adecuado ujú, y ujú, tiene el derecho a defenderse, lógicamente, pero ¿por qué el tribunal le quita el derecho a la familia de percibir esa pensión por la muerte de su familiar? Aquí el tribunal es como que toma dos cauces distintos, ujú, le ujú, atiende al empleador, pero a su vez castiga a los deudos. ya, Sobre este fallo, la esposa, la afectada, quiso interponer y la interpuso una garantía jurisdiccional, en este caso una ujú, acción de ujú, protección contra el fallo ujú, del tribunal. Pero al parecer este artículo va a denotar de que no exacto. se dé procedencia a la acción de protección. Ujú, Pero ahí, a mi criterio, lógicamente, respeto el criterio de los demás, la misma eh, justicia le está vulnerando el derecho a los deudos. Eso nomás, ujú, doctor, ujú. ¿usted cómo lo ve desde su análisis? Muchas gracias. Excelente pregunta, Cris, realmente. En relación a esa prohibición de accionar una garantía jurisdiccional, como es la acción de protección frente a fallos, sentencias, resoluciones, providencias desde la justicia, es justamente porque también se establece otro tipo de garantía jurisdiccional, como es la acción extraordinaria de protección, que también tiene ciertas particularidades, esta acción extraordinaria de protección, que siempre se puede plantear cuando ha sido contra un fallo, una providencia que termina el proceso. Entonces, claro, en ese sentido hay que estar en ese momento específico como para poderlo plantear. Y claro, lo que hace esa acción extraordinaria de protección es el control a todos los jueces y juezas, que es otra forma de garantizar que todos los jueces y juezas apliquen el derecho constitucional, los derechos humanos para garantizar este Estado constitucional de derechos. Entonces, ahí hay que pensar en otra estrategia como es ver el momento en el que el proceso se encuentre ya para plantear una acción extraordinaria de protección. Claro, en los casos contenciosos, esa es una de las dificultades que más se avisoran, es que son los casos en justicia ordinaria que más se demoran. Y eso también había permitido en su momento, en el momento más o menos de los años 2014, sí, desde el 2013 al 2016, que en ese momento la Corte Constitucional vio como oportuno el poder establecer que ciertos casos que debían ventilarse
ante los tribunales contenciosos administrativos, más bien puedan ventilarse hacia lo que son las garantías jurisdiccionales, como plantear una acción de protección, pero siempre cuando sea únicamente que uno está impugnando un acto administrativo. Ya cuando es una medida de los tribunales, realmente ya se pierde la competencia y, claro, tiene sus propios procesos en los cuales puede establecerse incluso de que ya no es la vía idónea porque ha pasado el tiempo específico en la justicia del contencioso administrativo. Entonces, eso es lo que he intentado ir jugando. Y esto me da pie la pregunta de Chris, un poco como para mencionarles también que protege la acción de protección, porque en este sentido, lo que nos hace la Constitución del 2008 es que la acción de protección protege todos los derechos, incluso estos derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué teníamos antes realmente en el sistema, digamos, preconstitucional? Es que siempre ha habido una primacía por un derecho específico, como es el derecho a la propiedad. Para ello tenemos varias acciones en la justicia ordinaria, como de derecho civil, el mismo derecho administrativo, el derecho penal, incluso el derecho laboral, y cuando nos referimos al inquilinato. ¿En qué coinciden todos estos procesos administrativos? En que se hace un reclamo patrimonial de la propiedad. Esto se contrapone a lo que tenemos en la Constitución del 2008, que en más de 70 artículos se reconoce una centena de derechos. Entonces, frente a un derecho que es el de la propiedad, tenemos una centena de derechos. ¿Qué es lo que hasta ese momento había hecho la justicia? Se había priorizado los casos en los que hay una familiaridad y que el legislador había previsto las soluciones. Entonces, claro, tenemos en relación al derecho civil, cuando el Estado le expropia a una persona sin pagarle el precio justo, pues, ¿qué es lo que ordena el juez? Que se pague el precio justo. Hay que determinar cuál es el precio justo de la propiedad y ese es un caso sencillo que se resuelve en la justicia ordinaria. La característica, incluso con lo que menciona Chris, la característica de los derechos del buen vivir es que es más difícil resolverlos. Hay cuestiones en las que nos enfrentamos como que estamos ante una providencia en la justicia donde la acción de protección no tiene una competencia, pero hay que buscarle otras garantías jurisdiccionales que podrían dar esa competencia para que los jueces en el ámbito constitucional se pronuncien sobre el fondo del asunto, sobre la vulneración específica del asunto. ¿Qué tenemos ahí? Que cuando se trata de estos derechos del buen vivir, de estos derechos económicos, sociales y culturales, hay una mayor determinación judicial, es decir, el rol del juez es mucho más importante, porque además de eso debe tener un tacto político, porque se empieza a mencionar cuáles son las obligaciones que tiene cada una de las autoridades que han vulnerado este derecho porque el legislador no ha previsto estas soluciones legales que han sido predeterminadas como lo hace la justicia ordinaria. Entonces, claro, sencillamente resolverlos puede ser más fácil, que eso también se dio mucho en los primeros años de vigencia de la Constitución. Uno planteaba acciones de protección en lo que decía, aquí hay una vulneración evidente, por ejemplo, del derecho al trabajo. ¿Qué te decían en el caso de las mujeres embarazadas, servidoras públicas? ¿Qué te decían? No, esta no es una acción que usted pueda ventilarlo en el ámbito de las garantías jurisdiccionales. Usted tiene que agotar la vía del contencioso administrativo. Váyase para allá. Su caso ha sido inadmitido. Uno apelaba, iba a corte provincial, podía pasar lo mismo o ellos ya empezaban a resolver el fondo del asunto, indicando que al tratarse de un grupo de atención prioritaria hay que garantizar los derechos, hay que garantizar la estabilidad. Este debate entre los jueces, entre si es competente o no es competente, lo dirimió la Corte Constitucional y dijo sí son competentes. Usted debe conocer estos casos por acción de protección porque al ser un grupo de atención prioritaria hay que garantizar la estabilidad y esta es la medida, la acción efectiva para garantizarles el derecho. Entonces, entre lo que era difícil de resolver, lo que era más fácil inadmitir que desnaturalizaba el ejercicio de los derechos y en sí el Estado constitucional de derechos y justicia, se dirimió a que sí es efectiva la garantía jurisdiccional. Entonces, al resolver los jueces este tipo de circunstancias, ¿qué es lo que se genera? El bienestar de la gente, porque ya entonces las servidoras públicas en estado de gestación conocen que tienen una estabilidad y ya no temen ser despedidas. En ese sentido, hay un bienestar
y se ha innovado el derecho constitucional que en justicia ordinaria hubiera decidido, bueno, o sea, el Estado, la administración pública tiene la potestad de que si se trata de un contrato de servicios ocasionales, desvincularle. Entonces, eso es lo que establece la ley. El Estado sí podía desvincularle, está bien ejecutada la desvinculación, pero en cambio no veía esta situación de discriminación que aplica hacia la falta de estabilidad de las mujeres para el ejercicio de su derecho al trabajo porque están embarazadas. Eso es lo que hizo la justicia constitucional. Entonces, tenemos que la acción de protección ampara directa y eficazmente los derechos y ésta se interpone frente a la vulneración de estos derechos, bien sea por actos o omisiones de cualquier autoridad pública y la misma Constitución lo especifica, que no sea judicial. Entonces, ahí tenemos la respuesta. No es solamente por la ley orgánica, sino también por lo que establece la misma Constitución, que esta acción de protección se plantea únicamente para autoridades públicas no judiciales. Para eso ya prevé otra acción, que es la acción extraordinaria de protección, que ya la conoce ahí sí la Corte Constitucional, que es una suerte de lo que se hacía antes frente al amparo constitucional en que eran los jueces ordinarios que conocían en primera instancia y el Tribunal Constitucional resolvía en segunda instancia, que en ese sentido ya era la sentencia que quedaba con los efectos para ser cumplida. Esto también nos lleva, Gracias. sí, espero que sí se haya podido contestar la pregunta. Sí es una cuestión que más bien se debate alrededor de un cambio normativo, de un cambio en la Constitución y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero claro, en este momento estas son las reglas del juego que tenemos, en las cuales tenemos que ir viendo cuáles son las medidas efectivas para hacerle al Estado responder frente a vulneraciones que nosotros podemos ver que son evidentes, como en el caso que nos ha señalado Cristina. Entonces, sí es necesario ir generando este tipo de precedentes que también van a dar luz a que para otras personas se pueda garantizar los derechos. Y esto también porque es una obligación del Estado. Si tenemos en la Constitución de la República este nuevo enfoque del buen vivir, que es el summa causa, que viene dado desde el preámbulo, que dice, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía. Y además de eso, el artículo 3 le establece ciertos deberes primordiales del Estado. Cuando vamos al numeral 5, le establece el planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Entonces ahí vamos viendo que desde la Constitución ya le da un rol muy importante al Estado ecuatoriano para garantizar los derechos del buen vivir. Y esto coincide ya con el artículo 85.1 que se refiere a las políticas públicas. En el sentido de las políticas públicas, perdón, creo que ahí pueden ver un poco mejor, dice que se deben orientar a ser efectivos el buen vivir y todos los derechos. Entonces, esto se formula a partir del principio de solidaridad. Y tal importancia le da la Constitución de la República a los derechos establecidos en la Constitución, que incluso les da un capítulo 2 que es sobre los derechos del buen vivir. ¿Qué derechos del buen vivir tenemos? Si ustedes revisan la estructura de la Constitución, tenemos lo que es agua y alimentación, el ambiente sano, también la comunicación e información, la cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social. Los demás los traslada en otros capítulos como los derechos de libertad que están en el artículo 66, que también hacen referencia a algunos derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo, si ustedes revisan el artículo 66, creo que es en el numeral 2, hay uno que se refiere a la vida digna, que uno diría, pero este debería ser uno de los derechos que están en el capítulo de buen vivir. Sin embargo, el constitucionalista decidió que este es un derecho de libertad, que sí se alimenta de otros derechos, porque para la vida digna es necesaria el agua, la alimentación, es necesaria el hábitat y vivienda, y establece también que es necesaria la salud. Entonces, pero tenemos que esa libertad de vida digna está en otro capítulo que no es de los derechos del buen vivir. ¿Cómo podemos ir construyendo el contenido esencial, ese núcleo específico que debe garantizar el Estado
a cada uno de estos derechos económicos, sociales y culturales, en primer lugar tenemos que acudir a qué es lo que nos dice la Constitución de la República respecto a determinado derecho. He tomado como ejemplo el derecho al agua y justo por una conversación que tuve en la que manifestaban qué difícil es que los estados reconozcan como derecho humano al agua, porque no lo consideran de esa manera. Consideran tal vez que el servicio es parte de un derecho o una prestación que debe generar el Estado, pero el agua en sí como derecho es bastante difícil. En ese sentido, nosotros tenemos en el artículo 12 que le da dos características a este derecho. Por un lado, lo reconoce como un derecho humano fundamental e irrenunciable, pero por otro lado establece que constituye parte de este patrimonio nacional estratégico, que debe ser de uso público, es imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Y aquí hacemos referencia también a que este derecho al agua, que al menos haciendo una lectura pormenorizada de la Constitución, porque la Constitución no hay que leerla artículo por artículo, sino en su contexto, encontramos otras referencias donde también se menciona el derecho al agua. Entonces nos dice la Constitución en su artículo 32 que hace parte del derecho a la salud. En su artículo 66, como les había mencionado anteriormente, también menciona que hace parte de la vida digna en el artículo 66.2. Por otro lado, también va viendo cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado frente al ejercicio de este derecho. Y ya en el artículo 314 establece la responsabilidad del Estado para proveer estos servicios de agua potable y riego. Si revisamos más adelante en el capítulo segundo sobre biodiversidad y recursos naturales, también le establece otras obligaciones al Estado. Y aquí podemos mencionar que probablemente lo que hizo el constitucionalista es ya referirse a cuáles son las obligaciones del Estado frente a los derechos de la naturaleza, es decir, frente al agua como parte de este sujeto protegido por la Constitución, que es la naturaleza. Ya la Constitución de la República ha establecido que los ecosistemas determinados también pueden considerarse como sujetos, es decir, ya no es solamente ese sujeto global que es naturaleza, sino, por ejemplo, se ha pronunciado en relación al páramo como sujeto de derechos, se han pronunciado en relación a los ríos como sujeto de derechos. Ahí tenemos una sentencia Ito de un juzgado en Loja que al río Vilcabamba le reconoció su calidad de sujeto de derechos. Y claro, a nivel internacional ha habido otros esfuerzos, en Colombia específicamente, también de darle esta calidad de sujeto de derechos a los ríos, por ejemplo. ¿Y cuáles son estas obligaciones que establece el Estado frente al agua como sujeto de derecho? La una es la de conservación, la recuperación y el manejo integral de estos recursos hídricos, desde las cuencas hidrográficas, los caudales ecológicos que están asociados a lo que se denomina el ciclo hidrológico. Pero también tiene otra obligación que es la de regular las actividades que puedan afectar esta calidad o la cantidad de agua, el equilibrio de estos ecosistemas. Cuando nos referimos al equilibrio, por ejemplo, ¿qué pasa si es que se afecta el páramo? Se afecta también el equilibrio de los ecosistemas, porque al quitar el páramo, también se liberan grandes cantidades de CO2 que afectan a la atmósfera. Entonces, esto también va afectando al ecosistema, no solo del lugar del páramo, sino a nivel, digamos, global, incluso por el calentamiento que está sufriendo el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Regular especialmente en lo que se refiere a las fuentes y zonas de recarga de agua. Esas son las obligaciones que tendría el Estado porque se trata de un sujeto de derechos, porque es el derecho a la naturaleza, pero también porque está relacionado hacia las personas que hacen uso y ejercicio de este derecho al agua. Si queremos ahondar un poco más en lo que son los derechos, el derecho al agua, podemos ir también a otros instrumentos internacionales. En primer lugar está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hace referencia a este derecho. Pero quien interpreta cómo hace referencia a este derecho es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí brevemente anuncio en relación al comité y todos los órganos de Naciones Unidas tienen varias competencias.
Una es dar seguimiento al cumplimiento de los estados en relación a los artículos que les competen en la materia que ellos tienen, de acuerdo a cada uno de los instrumentos. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo hace el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, les pide a los estados que remitan información sobre el estado de situación para verificar que están cumpliendo sus obligaciones internacionales de manera general. Tienen otra competencia que es la de interpretar estos artículos, que eso es lo que hace con las observaciones generales, que en este caso es la observación 15 y la observación número 6, que se refieren al derecho al agua que está contenido para este comité en los artículos 11 y 12. Y tiene otra competencia, y esto es al menos para el Ecuador, está vigente esta competencia del Comité DESC desde el año 2015, me parece, en la que ratificó la competencia contenciosa que tiene este órgano de Naciones Unidas. Entonces ahí el comité puede conocer casos individuales, que en relación al Ecuador ya lo ha hecho específicamente con el caso Marcia Trujillo contra el Ecuador por la vulneración a sus derechos al haber sido una trabajadora del hogar no remunerada que el IES le eliminó, le imposibilitó, mejor dicho, esa posibilidad de jubilarse, porque había mencionado que no había esta situación para la afiliación voluntaria. Ella había engañado a la administración al afiliarse como que estuviera trabajando, entonces dijo, le engañó a la administración y por eso no le permito que se jubile. Sin embargo, el comité dijo, al no tener una política específica que proteja a las trabajadoras no remuneradas del hogar, tiene que garantizarles de alguna forma la jubilación, especialmente cuando se hace estos esfuerzos que desde el mismo bolsillo de la persona se paga la afiliación. Entonces le ordenó al Estado ecuatoriano que le reconozca todas las pensiones que ella, todos los aportes que ella hizo y que finalmente le permitían acceder a esta jubilación. En el caso específico del derecho al agua, tenemos que el comité menciona que es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y salud. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que es un recurso finalmente que es indispensable para vivir dignamente y una condición previa para que las personas puedan ejercer otros derechos. Entonces también se refiere a la problemática a nivel internacional a ese año que se emite esta observación general, que es el año 2002, en el que había más de 1.000 millones de personas que carecían de un suministro suficiente. ¿Y a qué se refiere con este ejercicio o este suministro que debe ser suficiente? Primero, para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consiste en que se disponga de agua que sea suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. Como ustedes ven, allá le va dando las características de este derecho, desde la suficiencia, desde que sea salubre, es decir, que se pueda consumir, que sea aceptable porque efectivamente las personas pueden consumirlo, que sea accesible porque no hay barreras físicas que impidan a las personas hacer ejercicio de este derecho, y asequible en relación a las barreras económicas para que puedan ejercer este derecho. Entonces, esa es una de las características que van a encontrar en casi todos los derechos económicos, sociales y culturales sobre la accesibilidad, que la una es en relación a las barreras físicas, y la asequibilidad que se refiere a esas barreras económicas. Porque, claro, finalmente tenemos que este tipo de servicios en algunos países, e incluso en el Ecuador, lo dan las empresas privadas también, pero que no deben imponer tarifas que impidan ese acceso por la economía de las personas. El comité lo que nos dice es que este derecho está contenido en el párrafo 1 del artículo 11 del Protocolo Internacional, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y esto lo recoge ya de su observación general número 6, que la emitió en 1995. Como ustedes ven, ya desde 1995 se reconocía al agua como un derecho humano. ¿Y qué implicaba este derecho? Estaba dentro de lo que establece el PIDESC a un derecho a un nivel de vida adecuada. Y empieza a enumerar ciertas circunstancias para garantizar este nivel de vida adecuado, que es incluso la alimentación, vestido y vivienda adecuados, y son indispensables para su realización. ¿Qué es lo que menciona el comité? Es que este incluso
que tienen la frase del artículo 11, párrafo 1, indica que no hay una enumeración de derechos que no pretendía ser exhaustiva. Es decir, que hay otros derechos que están implícitos en este artículo 11, párrafo 1. Entonces, ahí entra esta categoría del derecho al agua como una de las garantías indispensables para asegurar este derecho a un nivel de vida adecuado de las personas. Y claro, efectivamente, el argumento posterior que hace el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es que este derecho es fundamental. Primero, porque sirve para el consumo humano en el sentido de la necesidad de tomar agua, de estar hidratado, pero también porque las personas necesitan asearse, necesitan lavar la ropa, necesitan lavar los alimentos para garantizar la seguridad de los alimentos. Entonces, efectivamente, hay una relación entre el uso del agua como derecho y este derecho a un nivel de vida adecuado. Entonces, dice, es indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud. Sin agua, ¿qué es lo que pasa? Las personas terminan enfermándose. También dice que está asociado al derecho a una vivienda y alimentación adecuadas y debe ser considerado en conjunto con otros derechos que también garantizan la vida y la dignidad humana. Ahí vemos bien, ahí vemos cómo estos derechos también se van interrelacionando con otros derechos y le van dando ese núcleo duro que deben tener. Pero a partir de lo que menciona la Constitución, lo que mencionan los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente cuando estos tienen una redacción más avanzada o criterios más avanzados que los que establece la Constitución. Entonces ahí tienen ustedes elementos que les pueden servir frente a casos que se enfrenten en relación al derecho al agua. Igual construcción pueden realizarla cuando se trata de otro tipo de derechos. Y siguiendo con el derecho al agua, tenemos que también está reconocido en otros documentos de tratados, en otras declaraciones y otros instrumentos internacionales de derechos humanos u otras normas. Entonces, por ejemplo, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el párrafo 2, el artículo 14, establece un deber jurídico a los estados de asegurar a las mujeres el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas y establece, entre otras circunstancias, particularmente el abastecimiento de agua. ¿Y esto por qué se da? Porque esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es interpretada y se da el seguimiento desde el comité de la CEDAW. Ustedes habrán escuchado que es justamente ese comité el que establece cuáles son los alcances de esa convención. ¿Qué es lo que se estableció en esos momentos frente a la discriminación a las mujeres? En muchos de los países, quienes tienen ese rol específico en los hogares de conseguir el agua son las mujeres. Entonces son ellas las que tienen que recorrer grandes distancias desde sus hogares hacia las fuentes de agua y luego regresar para llevar hacia sus casas. Esta es una de las prácticas culturales en muchos de los países, incluso en el Ecuador, si ustedes van a algunas comunidades, quienes hacen ese rol de cuidado suelen ser las mujeres. Entonces, justamente por ese sentir de discriminación que existe, de una de las formas de discriminación contra la mujer, es la que establece que los estados tienen este deber jurídico especial de asegurarles a las mujeres el derecho a gozar de estas condiciones de vida adecuadas y se refiere especialmente al abastecimiento de agua. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estados ahí? Establecer conexiones, formas de generar que el agua vaya desde estas fuentes hacia los hogares donde viven las mujeres. Pero también encontramos la relación en otro instrumento bastante importante, como es la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece en cambio en su artículo 24 el deber de los estados de luchar contra enfermedades y la malnutrición mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados y también menciona el agua potable salubre. Esto tiene mucha relación también con lo que a nivel global se conoce sobre la desnutrición infantil, sobre las enfermedades que pudieron haberse prevenido para evitar también la muerte de los niños y niñas. Entonces, por eso la Convención sobre los Derechos del Niño también recoge este derecho al agua en su artículo 24. Tenemos
Entonces, a forma de conclusión, y antes de concluir, sí me gustaría escucharles si tienen alguna pregunta. Les escucho si alguien tiene alguna pregunta hasta lo que hemos visto hasta aquí. No, entonces podemos continuar. A forma de conclusión, desde lo que establece la Constitución y también desde lo que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos que se refieren a estos derechos económicos, sociales y culturales, podemos mencionar que estos derechos están atravesando todavía una fase de reconocimiento y consolidación. ¿Por qué? Porque todavía hay estos debates sobre su efectiva justiciabilidad, sobre su efectivo reconocimiento, sobre cuáles son las obligaciones específicas que tienen los estados para garantizar el ejercicio de estos derechos. Entonces tenemos que estos derechos son resultados de acciones específicas que se van desarrollando por diversos órganos, tanto al nivel nacional como a nivel internacional. En el caso de el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, que lo constituye la Comisión y la Corte Interamericana, se ha generado una evolución que se puede denominar como evolución normativa institucional que favorece la visibilidad de estos derechos, que incide también en la justiciabilidad directa ante estos órganos del sistema. El mismo hecho de que la Comisión Interamericana haya creado su relatoría especializada sobre derechos económicos, sociales y culturales da cuenta de ello, da cuenta de cómo han querido ya abordar a nivel regional el cómo los instrumentos internacionales, las constituciones de los estados de la región van reconociendo estos derechos económicos, sociales y culturales. Y el mismo impacto ha tenido esta creación de la relatoría en lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Recordemos que todos los casos que se conocen en el sistema interamericano inician en la comisión para después del análisis de admisibilidad y el análisis de fondo, habiendo un informe de fondo en el que se determinan vulneraciones de derechos, se puede recién pasar el caso hacia la Corte Interamericana. Entonces, por eso es un proceso que sí es bastante lento, pero que ya tiene la data de algunos años en los cuales el sistema ha ido incidiendo en esta evolución normativa e institucional. Entonces tenemos que los instrumentos internacionales y entre ellos estos interamericanos que se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales, sí generan obligaciones para atender las necesidades básicas del desarrollo humano. Y estas obligaciones se van basando en principios como el de igualdad y no discriminación, en el sentido de que los estados no pueden impedir el ejercicio, el acceso a los servicios, el ejercicio de los derechos basado en cuestiones de discriminación. Por ejemplo, a la población afrodescendiente que no acceda al derecho a la educación, cuestión que pasó y pasa mucho todavía en países como Estados Unidos con el apartheid, que hay escuelas en las cuales estudian únicamente personas afrodescendientes y escuelas para el resto de la población. Ese tipo de situaciones son de discriminación y que impiden la igualdad de acceso de oportunidades. Entonces, estos principios aplican para los derechos económicos, sociales y culturales, así como también aplican para los derechos civiles y políticos, que incluye también la tutela judicial, tanto en casos individuales como en casos colectivos para el ejercicio de estos derechos. Un caso práctico en relación a la vulneración a un colectivo específico lo tenemos en casos como el de Furukawa, que ya para el mes de abril, me parece, la Corte Constitucional ha convocado a una audiencia en el proceso de selección de sentencia para ir determinando jurisprudencia para este tipo de casos. El caso de Furukawa es de servidumbre de gleba hacia la población afrodescendiente por una empresa que se dedicaba a cultivar y a extraer el abacá que sirve específicamente para obtener ese algodón, esa tela que sirve para las fundas de té. Entonces, ahí hay una situación de explotación a un colectivo que afecta a la dignidad de estas personas, sobre las cuales la Corte Constitucional va a tener la oportunidad de pronunciarse. Si es que no hay una efectiva protección de derechos, lo que queda es que este caso continúe
al menos en lo que se activó ya desde la Defensoría del Pueblo, su conocimiento en el sistema interamericano. Es decir, que la Comisión Interamericana efectivamente pueda conocer esta situación y también pronunciarse por estas vulneraciones de derechos. Y tenemos que los derechos económicos, sociales y culturales, al igual que los derechos civiles y políticos, tienen el mismo peso. Y esto es muy importante. Uno de los autores que les había puesto en la bibliografía inicial se refiere a que este peso se desprende desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se realizó en Teherán ya en el año de 1968. Entonces ven que este debate ha sido por muchos años, aún no se logra zanjar, pero tiene sus inicios. Entonces en Teherán en 1968 ya dicen que deben tener el mismo peso. Y además de eso, posteriormente el debate internacional lleva a que estos derechos son complementarios. Tanto los económicos, sociales y culturales complementan a los civiles y políticos y viceversa. Y esto está establecido ya en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo que se dio posteriormente en el año de 1986 y se lo ratifica en la Declaración y Programa de Acción de Viena para el año de 1993, que además de eso plasma esa necesidad de tratar los derechos humanos de manera justa y equitativa. Y le hace derechos humanos tanto los económicos, sociales y culturales como esos derechos civiles y políticos. ¿Qué es lo que implica todo este debate? Es que se va desmitificando el que solo los derechos económicos, sociales y culturales se caracterizan por vagas nociones de los deberes del Estado, porque debe adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente su vigencia, frente a que supuestamente los derechos civiles y políticos también no requerirían un presupuesto. Se desmitifica aquello porque estos derechos también requieren un presupuesto que sea acorde a la disponibilidad económica. Entonces, habíamos hablado en clases anteriores sobre la libertad de expresión para garantizar que los periodistas o todas las personas puedan tener esta libertad. Es necesario establecer mecanismos, como ya lo ha hecho el Ecuador, para proteger especialmente a aquellos que están en riesgo. Pero este mecanismo debe contar con los recursos disponibles y estos recursos disponibles efectivamente es de acuerdo a la disponibilidad económica de cada estado. Y lo vamos viendo también con otro tipo de ejemplos. En el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, que se refiere a las obligaciones inmediatas del Estado, porque hay obligaciones que son que se generan de acuerdo a esa progresividad para la vigencia de los derechos, pero hay otras obligaciones inmediatas del Estado. Y en el caso de la Convención Belém do Pará, que es un instrumento regional, se refiere a los casos de violencia contra las mujeres en función de los principios de igualdad y no discriminación, para lo cual los estados deben adoptar medidas y políticas públicas que sean pertinentes a las personas y grupos en situación de discriminación histórica o vulnerabilidad. Y esto implica que debe disponer de los recursos para que estos mecanismos funcionen y son medidas de política pública que no implican únicamente que el Estado se abstenga, sino también impedir que terceros generen este tipo de violencia contra las mujeres. Entonces hay que incluir aquellos recursos, siendo esta una obligación inmediata que tiene el Estado. La Comisión Interamericana también hace referencia a otro grupo de atención prioritaria, como el caso de las niñas, que se encuentran en particular riesgo por la discriminación etaria y por el género al que pertenece. Porque en los casos en los que hay violencia contra ellas, sea sexual, a su integridad física, psicológica, se les da poca credibilidad. Y en ese sentido es lo que en cambio los estados tienen estas obligaciones de implementar campañas que incidan en que las personas se sensibilicen frente a estas situaciones. Y eso también implica el tener recursos específicos para garantizar que se abandone este patrón cultural en el cual hay una discriminación a las niñas, tanto por su edad como por ser niñas, en el cual no se les da la credibilidad frente a las denuncias sobre todo tipo de violencia y específicamente sobre la violencia sexual. Entonces, la realización progresiva de los derechos implica que los estados deben asegurar el desarrollo paulatino de sus obligaciones.
claro, el parámetro o el límite es siempre al máximo de los recursos disponibles que existan. ¿Por qué hacen esto los instrumentos? Porque aparte en el debate terminan reconociendo que cada uno de los países tiene diferencias tanto en su estructura como también de presupuesto. Entonces, por eso no se les puede exigir a todos los países que tengan la misma estructura, que pongan el mismo presupuesto, porque esto ya va a depender de la característica de cada uno de los estados. Sin embargo, y una de las cuestiones que identifica la Comisión Interamericana es que toda política pública debe tener un enfoque de derechos humanos. ¿Qué implica esta política pública también? Que haya una planeación del gasto público que promueva la igualdad en las Américas y que adecue una política fiscal. Cuando nos referimos a la política fiscal, nos referimos a los impuestos, y estos impuestos son los que deben contribuir a esa redistribución de la riqueza que garantice la reducción de las brechas de desigualdad. Entonces, yo pago impuestos para que se atienda en la educación, pago impuestos para que el agua pueda llegar a todas las comunidades. Es más, pago puntualmente los servicios de electricidad, de agua, justamente para que el Estado pueda también atender a aquellas poblaciones donde todavía no llega la luz eléctrica, donde todavía no llega el agua potable. Y esto genera correcciones de las diferencias del mercado, es decir, salimos de ese modelo liberal en el cual el mercado es el que se autorregula, ¿no? Aquí lo que dice el enfoque de derechos humanos es que el Estado, mediante sus políticas, mediante la promoción de la igualdad, debe corregir estas deficiencias del mercado. Debe apuntar a una inversión para el cumplimiento de los derechos humanos, particularmente a estos derechos económicos, sociales y culturales que vemos que inciden en la vida digna de las personas y sobre todo rindiendo cuentas sobre el uso del gasto público. Entonces, ¿qué es lo que les está vetado a los estados? No pueden adoptar políticas, medidas y sancionar normas que empeoren la situación de estos derechos, que no sean justificados. Eso es algo muy específico, es la prohibición de regresividad que se establece en los instrumentos internacionales de derechos humanos e incluso en nuestra misma Constitución. Haciendo alusión igualmente a los instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, podemos concluir que al menos en el sistema interamericano, en el artículo 26 de esta convención, se hace un reenvío a la Carta de la OEA, que son estos instrumentos que se refieren a las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, que debe desarrollarse progresivamente de acuerdo a las medidas y capacidades de cada uno de los estados. ¿Qué es lo que se hace en este sistema interamericano? Para el año de 1988 se refuerza este compromiso con el protocolo adicional a la Convención Americana, en el sentido de que deben adoptar los estados medidas conforme a los recursos disponibles que logren la realización progresiva de los derechos que se establecen en este protocolo. Y se refiere a algunos como los laborales, la salud, la seguridad social, el medio ambiente sano, la educación, derechos culturales y alimentación. Estos derechos que se enumeran aquí son los que están explícitamente reconocidos, pero hay otros derechos que están implícitamente, es decir, no están de manera expresa en el texto del protocolo, pero que también atienden a estas necesidades de las personas. Entonces, podemos concluir también que los derechos económicos, sociales y culturales van más allá de una política pública, porque debe haber los mecanismos que garanticen la justiciabilidad y la exigibilidad directa, precisa, desde un ejercicio interpretativo y argumentativo del artículo 26 en lo que se refiere al sistema interamericano, por lo que establece esta Convención Americana de Derechos Humanos. Eso como a manera de conclusión respecto a lo que ha sido este módulo 1, que a ustedes les va a servir también bastante para esta evaluación sumativa. Estas diapositivas igual les voy a compartir por el aula para que ustedes lo puedan ver, lo puedan revisar. Es más, quiero compartirles por aquí para que ya lo vayan teniendo antes de cualquier cosa. Pero estoy atento a las preguntas que puedan tener sobre esta tutoría y sobre los trabajos. Si puedo.
Les escucho. Buenos días, doctor, compañeros, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Muy bien, doctor. Sí, doctor, tengo algunas Carlos. preguntas. Ujú, Unas creo que son puntuales, ¿no? La ujú. Convención Belén do Pará sería el equivalente regional de la CEDAW. Exactamente. Ok. Ujú. Respecto de los comités que se encargan, bueno, pude identificar algunas de sus competencias y le agradecería, sin premura, en el transcurso de la próxima semana, si puede compartirme o compartirnos Ujú, algún texto específico sobre esta temática de las funciones de los comités. ujú. Tengo las siguientes inquietudes. La primera, ¿los comités pueden atender casos de derechos colectivos o difusos o solamente casos individuales? Esa sería una pregunta, ¿verdad? Ujú, ujú. La segunda, Ujú. si, ¿cómo se determina la competencia cuando un derecho se encuentra en un instrumento regional y un instrumento internacional? Supongamos el derecho a la salud. Lo tenemos en la Convención Americana, en el protocolo adicional a nivel regional y en el PIDESC a nivel universal, ¿no? Un instrumento internacional. Ok, ¿cómo determino yo si voy a acudir al sistema interamericano iniciando por la Comisión Interamericana o si puedo acudir al comité en algún caso particular? Y consecuentemente, si se pueden proponer conjuntamente o existe algo como una especie de litispendencia internacional. Esas serían mis preguntas, profesor. Muchas gracias. Está apagado el micrófono, doctor. Muchas gracias, sí. Voy a intentar responder las preguntas de Carlos. Si es que hay algo que me haya olvidado, le voy a ir preguntando. A ver, voy a empezar por lo último. Sí. En relación a cómo definir a qué órgano interamericano o de Naciones Unidas se puede acudir es de acuerdo a las competencias. El sistema interamericano conoce sobre cualquier tipo de derechos. Anteriormente, hasta el año 2012, sobre derechos económicos, sociales y culturales, tenía muy poca jurisprudencia y más bien no era el foro idóneo como para reclamar la vulneración de estos derechos. Hay casos específicos en los cuales por no haber sido o no haberse demostrado de que era una situación colectiva, generalizada, la Corte no especificó una sentencia que sea progresiva para la protección de estos derechos. El ejemplo es la sentencia Trabajadores Jubilados contra Perú. Es uno de los casos en los cuales es una sentencia que empieza a abordar un poco los derechos económicos, sociales y culturales, pero no lo hace de manera definitiva. Hay otros casos en los cuales ya empieza a abordar sobre el derecho a la salud, que le da incluso ya interpretaciones directas. Sobre eso lo vamos a poder ver ya en el siguiente módulo, un poco de manera general las jurisprudencias que se han ido ventilando en el sistema interamericano. Ahora, en el sistema universal de derechos humanos, en cambio, tenemos una suerte de varios instrumentos internacionales. Entonces, por ejemplo, hay la Convención sobre Derechos de las Personas, de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares. Ahí está de la CEDAW, que se refiere a los derechos de las mujeres, incluso Alda Facio lo considera como la Constitución de los Derechos de las Mujeres. Hay otras que se refieren al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que efectivamente verifica las obligaciones de los estados en función del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cada uno de estos órganos se autorregula. Ellos deciden si es que hay un término específico en el que uno pueda plantear los casos. No sé si es que ustedes han escuchado el debate reciente en relación a la opción que tuvo el señor expresidente de la República para plantear su caso ante el Comité de Derechos Humanos y no haberlo hecho ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahí hubo un expresidente de el Colegio de Abogados de Pichincha, que también fue decano en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, que mencionaba que este expresidente de la República no quiso plantear en el sistema interamericano porque el sistema es más riguroso. Yo tengo un criterio muy distinto.
Naciones Unidas tiene criterios mucho más rigurosos que lo que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente en relación a la admisibilidad de los casos. En el caso del Comité por ejemplo, es un año en el cual uno puede plantear el caso específico. Esto quiere decir que si yo agoté el recurso interno el día de hoy, que estamos 2 de marzo de 2004, yo tengo hasta el 2 de marzo del 2025 para plantear mi acción ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuestión que no pasa en cambio en el sistema interamericano. En el sistema interamericano, una de las causales de inadmisión es haberse pasado esos 6 meses para plantear la petición hacia la Comisión Interamericana. Entonces, si hoy estamos a marzo, tendríamos 6 meses para poder plantear y que no sea inadmitido por esa causal. ¿Qué es lo que pasa? Hay un compendio que también tiene la Comisión Interamericana sobre las decisiones que ha tenido en relación a la admisibilidad e inadmisibilidad de casos. Ahí uno puede identificar que hay ciertos casos que aunque hayan pasado los 6 meses, la comisión decide sí adoptar el conocimiento y no aplicar esa causal de inadmisibilidad. Ahí vemos que hay una falta de rigurosidad que algunos internacionalistas también le critican al sistema interamericano. Particularmente yo creo que está bien esa capacidad que tiene el sistema interamericano de decidir qué casos sí pueden sobrepasar ese tiempo que manifiesta de los 6 meses, pero tiene que irle estableciendo causales para que no sean todos los casos o que todos nos sintamos en desventaja porque mi caso estuvo un mes más de los 6 meses y aún así haya sido inadmitido. Eso puede causar cierta inseguridad jurídica. Cuestión que no pasa en el sistema universal. Si uno se pasa ese tiempo, ellos son tajantes, es como esa concepción europea del no debe haber retrasos, entonces ellos no admiten los casos si es que se ha pasado ese término. Hay una situación particular en relación al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no la Comisión, sino este es el de Naciones Unidas, que ellos incluso consideran que como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es ese instrumento universal que debe contener incluso a los instrumentos regionales, es decir, estos instrumentos regionales no deberían contraponerse a este pacto, en la cual ellos se creen más bien como el cierre del sistema universal. Ellos incluso en algunos foros han indicado que independientemente de que se haya conocido en otro órgano de Naciones Unidas u otro órgano regional, podrían estar conociendo el caso, claro, bajo ciertas circunstancias. Perdón, bajo ciertas circunstancias. ¿Qué implicaría esto? Que ellos, si es que generan esa atribución que se desprende no de la traducción en español, sino de el instrumento en inglés y del instrumento en francés, que ellos se convertirían como en cierre del sistema universal de derechos humanos. Hasta ahora yo no he visto un caso en el que hagan eso, porque por lo general la regla general que tienen todos estos órganos es que si está en conocimiento de otro órgano, de otro que tenga competencias jurisdiccionales, ellos no pueden conocer el caso. Espérenme un ratito. ¿A qué me refiero con estas competencias jurisdiccionales? Es que ellos, por ejemplo, la Corte tiene esas competencias, la Comisión también tiene esas competencias, entonces ahí no podrían conocer. Pero cuando se trata de relatores de Naciones Unidas, que es un procedimiento especial en Naciones Unidas de expertos independientes, como el relator de pueblos indígenas, a ellos también les ponen en conocimiento de casos. Ellos pueden establecer ciertos criterios hacia los estados para que adopten sus obligaciones conforme al marco internacional de derechos humanos. Pero a ellos no les considera como órganos contenciosos. Entonces, si un caso está en conocimiento de un relator, cualquier órgano de Naciones Unidas o el mismo sistema interamericano puede conocer el caso. Y hay una particularidad, porque incluso hay en casos como de los pueblos indígenas, en los cuales la Corte Interamericana cita cuestiones específicas de los relatores de Naciones Unidas que incluso se han pronunciado sobre el caso. Entonces, eso es muy importante, esa interacción que hay entre los diversos sistemas
para el efectivo ejercicio de derechos. Entonces, sí hay algunos casos en los cuales es una competencia contenciosa, los otros órganos no pueden conocer. Hay esta salvedad que el Comité de Derechos Humanos suele mencionarlo en los foros, de que por lo que establece el instrumento en el idioma inglés y francés, ellos sí podrían conocer, aunque lo haya conocido otro órgano del sistema o incluso un órgano regional. Pero la elección del foro que ustedes tienen depende tanto de ese tiempo en el que tienen para poner la petición, pero también de qué es lo que ustedes quieren. Los órganos de Naciones Unidas no se refieren específicamente a las indemnizaciones que tiene que darse en los casos. Es como los informes de la Comisión Interamericana, son bastante generales. Lo que indican es, por ejemplo, el Estado tiene que reparar, pero ¿cuánto es la reparación? No lo menciona. Eso es diferente, en cambio, en el sistema interamericano cuando sube a la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana sí establece montos de reparación. Incluso cuando no ha demostrado el peticionario que ha incurrido en gastos, ya tiene como un parámetro específico para decirle al Estado esto es lo que le tiene que pagar. Y entonces es un sistema un poco más completo en el sentido de que establece obligaciones específicas. Porque, por ejemplo, la Corte Interamericana también es la que dispone a los estados o ha dispuesto en algunas de sus sentencias a generar monumentos que impliquen la reparación a las personas y que impidan estos monumentos que se vuelva a ocurrir cuestiones similares. Entonces ya no deja tan al arbitrio a los estados sobre las formas de reparación, sobre las formas de indemnización, sino que ya le va estableciendo obligaciones específicas. Cuestión que no sucede en los comités de Naciones Unidas. Entonces, de acuerdo al efecto que uno quiera, de acuerdo al caso que uno tiene, es lo que tiene que escoger el foro al cual tiene que acudir. No sé si es que, Carlos, me faltó alguna pregunta adicional que responder. No, doctor, respondió todas mis inquietudes, solo me surgió una de forma sobrevenida y le pido disculpas al compañero Víctor porque está ahí también esperando. Si Sí. me permite, compañero Víctor, por favor. Adelante, dice. Doctor, fíjese, sí, comprendo, ¿no? Por supuesto, hay que profundizar un poco más con algún texto que se refiera a estas competencias. Ahora, me surge la inquietud si en el caso, como no es contencioso o iniciando ante Comisión Interamericana, suponiendo un caso de una privación ilegítima de la libertad en la que ya se hubiese agotado los recursos internos, estemos dentro de los 6 meses, etcétera. Todo esto que establece la Convención Americana, ¿no? Y procedemos ante la Comisión. Estamos en la Comisión y solicitamos una medida cautelar. Si bien la Comisión es un ente que tiene esta facultad de conceder esta medida cautelar, algún comité, por ejemplo, en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que estaríamos ahí con el derecho a la libertad, entiendo que es el Comité de Derechos Humanos. No existe un comité específico de este pacto como si lo existe para el PIDESC. ¿Tienen alguna facultad similar, es decir, de decretar algún tipo, de ordenar algún tipo de este tipo de medidas cautelares? Y si, como al no ser contencioso, porque entendí que la regla es si son órganos contenciosos, tienen competencia contenciosa, no se pueden conocer al mismo tiempo. Aquí se pudiera hacer conjuntamente para ver cuál responde más rápido, cuál decisión puede ser más benigna en relación al derecho que estamos pretendiendo garantizar, etcétera. Sobre medidas cautelares, a ver, los órganos de Naciones Unidas no tienen esa capacidad para emitir medidas cautelares. Es más, sobre la Comisión Interamericana siempre hubo ese debate si es que tenía o no tenía estas competencias, porque realmente para la Comisión Interamericana nace por el reglamento que ellos mismos generaron. Pero ahí hay una cuestión específica, que los estados nunca se opusieron a esa competencia en un primer momento. Todos los estados aceptaron esta competencia de la Comisión Interamericana. Entonces, por eso llegar a un momento y decir que no tiene esa competencia es bastante discutible. Yo realmente considero que sí debe tener esa competencia porque eso también garantiza el efecto útil
de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ahora, cuando es una medida cautelar, no está entrando al conocimiento del fondo del caso. Entonces, ahí uno puede activar cualquier otro foro de Naciones Unidas para que conozcan sobre la situación que genera la vulneración de derechos. Cabe destacar que la Comisión Interamericana, cuando emite las medidas cautelares, no tiene mucha efectividad en todos los estados. Por eso, usualmente, ya cuando la situación pasa a ser más grave, también solicitan las medidas provisionales hacia la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ya tiene, ellos sí tienen esa potestad establecida específicamente en los instrumentos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, y que les permite dar incluso seguimiento al cumplimiento de las medidas que ellos vayan adoptando. Entonces, Naciones Unidas no tiene esa capacidad. Lo que suele haber son acciones urgentes que algunos órganos tienen, no todos. Por ejemplo, hay el grupo de desapariciones forzadas que cuando le llega una noticia enseguida avisa al Estado para que adopte acciones urgentes. Es más en ese nivel. Claro, finalmente lo que sí hay es las medidas cautelares de la Comisión Interamericana y las medidas provisionales de la Corte Interamericana. En ambos casos, como no se pronuncian sobre el fondo, se puede activar en cualquier órgano de Naciones Unidas para que ellos adopten el conocimiento. Como práctica, eso sí les menciono, los comités de Naciones Unidas suelen tener menos casos, excepto el de derechos humanos. Ese tiene bastantes casos. Entonces, si es que es una vulneración que está de los derechos del PDESC, yo sugiero más bien acudir a ese foro, que suele resolver los casos de una manera más expedita. En el caso práctico que nosotros planteamos, lo planteamos en el año 2014, me parece que fue, y para el 2017 ya tuvimos un dictamen del comité. Un caso que lo presentamos, en cambio, al sistema interamericano en el año 2017, hasta la fecha no tienen ni siquiera el informe de admisibilidad. Hubo un caso que yo lo conocí cuando estaba estudiando en la Católica, en la Universidad Católica. Ahí justo estuve de pasante en el Centro de Derechos Humanos. Ya llevaba este caso Guachalá, se denomina, si ustedes lo buscan en la página web de la Corte Interamericana. Ya llevaba un tiempo cuando yo lo conocí. Incluso hicimos escritos de insistencia a la comisión. Y recién el año pasado ya tuvimos una sentencia de Corte Interamericana. Entonces fueron más o menos como 10 o 12 años de litigio en el sistema interamericano para obtener en ese caso una sentencia favorable. Víctor, te escuchamos. Muy amable, doctor Rodrigo. Compañeros, muy buenos días. Tengo entendido, doctor, de que hoy terminamos la unidad, ¿no es cierto? Sí. Y con esa premisa, doctor, quería pedirle de la manera más comedida si nos puede otorgar las diapositivas de toda la unidad para nosotros tenerlas de referencia y poder estudiar también oportunamente para la Sí, prueba. sí. Nada, solamente eso, doctor, y Ujú. felicitarle por la clase y por la tutoría del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y sí, justo para darles la noticia, ya en este momento remití al grupo, más bien ahí confírmenlo si es que ya lo tienen, en este grupo Derecho Constitucional Paralelo A, que ayer me ingresaron. Sí, efectivamente. En este Perfecto. momento estoy certificado. Muchas Perfecto. gracias. Esta diapositiva les va a servir bastante para esta evaluación sumativa y en la cual yo les deseo realmente mucha suerte en ese caso. Pero bueno, más que suerte, realmente necesitan los conocimientos que estamos adquiriendo aquí. Finalmente, no está tan difícil la prueba. Si es que está un poco complicada, es justamente por esa necesidad de que ustedes vean los conocimientos específicos de esta materia. Los he intentado ahí resumir en estas diapositivas sobre lo que hemos visto en el módulo, lo que ustedes también incluso han ido desarrollando en los trabajos específicos que también ya estamos a la fecha límite para ser entregados. Y no se sientan en ese sentido presionados de que esto mide el conocimiento de ustedes. Para mí lo importante es que ustedes puedan tener como estos tips que a uno ya ha pasado en el litigio nacional, en el litigio internacional, interamericano también, para que tengan esos aprendizajes.
Para uno como docente sería muy grato que también los pueda ver en algún momento en esos debates, en esas audiencias. Hay audiencias temáticas en la Comisión Interamericana donde uno también puede presentar situaciones generalizadas de vulneraciones de derechos en el Estado ecuatoriano o en coalición con otros estados. Es más, la comisión justo está en el periodo de sesiones. Si es que ustedes no han alcanzado a a verlas en vivo, igual la Comisión Interamericana siempre las deja en su página web o las va subiendo de a poco. En eso sí quisiera mostrarles, antes de que nos termine la hora de la tutoría, un poco como para ya ir abriendo al módulo 2 sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Voy a procurar también el poderles mostrar, como me habían pedido, sobre el sistema universal de derechos humanos, de manera que ustedes se vayan familiarizando con estos foros para la protección de los derechos. Ahí ustedes tienen la vista. Esta es la página de la Comisión Interamericana, como ven, oas.org, está en español, es de la Comisión Interamericana. En una de las clases también ya les había mencionado un poquito de esta página como para que se vayan familiarizando. Si ustedes se ponen acerca de la CIDH, pues les va dando qué es lo que hace, qué documentos básicos hay, las resoluciones que ellos tienen y ciertas cuestiones adicionales. Incluso si es que es una buena fuente de empleos, a veces abren vacantes específicas como para trabajar en la Comisión Interamericana. Si ustedes quieren revisar casos, ustedes ven hay un sistema de peticiones, les indican cómo presentar una petición. En el caso de que bueno, en esto se dio cuenta el sistema interamericano de que no todas las personas podían asistir a este tipo de recursos internacionales, entonces creó un fondo de asistencia legal en el sentido de que el sistema va pagando y los estados van aportando a este fondo para que las personas puedan acudir a este sistema interamericano. Pero si ustedes se van a la parte de sesiones y audiencias, como ustedes ven, aquí está el 189 periodo de sesiones y otros periodos de sesiones. Si se van a las 189 periodo de sesiones, está justo. Está desde el 26 de febrero al 7 de marzo, es decir, esta semana todavía van a estar con algunas audiencias. Si ustedes abren el calendario de sesiones, van a poder acceder. Y las que ya se han ido dando, aquí ven la del lunes 26 de febrero, hay por ejemplo esta de Guatemala, que esta es de un caso específico. Cuando ustedes le ven esta parte de caso, es porque ya está en conocimiento de la comisión, que es el caso de las comunidades del pueblo maya en Guatemala. No sé cómo se pronuncia el quechí, supongo que es. Ahí en estos casos ustedes van a poder ver a los comisionados, a las comisionadas, junto con el Estado, por un lado, mejor dicho, y los peticionarios por el otro lado, en el cual van a exponer sus argumentos. Igualmente este de Colombia, que se refiere a un caso, pero estas audiencias también dan espacio a lo que son las audiencias temáticas, es decir, no se van a referir a un caso específico, va a ser como una situación como que estuvieran conociendo un caso específico, pero más bien es un informe de situación. Entonces, en este caso que he subrayado de Colombia sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas en el conflicto armado del Cauca, perdón. Imagínense, ustedes también podrían hacer este requerimiento, estas solicitudes. Es recomendable, al menos para iniciar, el poderlo hacer en coalición con otros abogados de otros países, incluso como para que la comisión empiece a enterarse e interesarse de estos temas. Imagínense una audiencia temática que se solicitara tal vez en meses posteriores, porque hay ciertos periodos de sesiones. El siguiente es para noviembre, me parece. No sé si es que suele haber otro también por junio, julio, pero por falta de presupuesto a veces solamente hacen 2 al año. Entonces el siguiente lo más probable es que sea por noviembre. Entonces ahí solicitar como para dar cuenta de la situación de derechos por el conflicto armado en el estado ecuatoriano. Cabe destacar, este tipo de audiencias no es únicamente para atacar al Estado, también puede ser para mostrar prácticas
interesantes para la protección de derechos. Pero sin embargo, en estas audiencias temáticas, la comisión sí le invita al Estado para que conozca también cuál es el sentir de la sociedad civil. Entonces es muy importante porque a veces a las autoridades es difícil tenerlas aquí en el Estado, pero cuando las convoca la comisión, están ahí y se puede ir generando una hoja de ruta para activarse en relación a estas temáticas. De estas audiencias temáticas, la comisión no saca ningún pronunciamiento específico, más que un pronunciamiento general indicando qué audiencias ha recibido y exhortando a los estados a garantizar y proteger los derechos, pero en cambio le sirve para ir acumulando información cuando saca los informes temáticos. Entonces, por ejemplo, ahí me voy a regresar para acá, la parte de informes. Ustedes ven que hay informes anuales de país, temáticos, compendios, guías prácticas, un sinnúmero de instrumentos que ustedes les va a permitir abordar cada uno de los derechos. Si hacen clic en el de informes temáticos, ustedes van a poder revisar algunos de estos informes. Entonces, por ejemplo, este informe de movilidad humana y obligaciones de protección hacia una perspectiva subregional tiene muchos aportes generados desde estas audiencias temáticas, desde información que envía la sociedad civil, información que aportan los estados, porque también suelen hacer una suerte de consultas para ir generando este tipo de informes. Hay unos específicos sobre defensores y defensoras que también fueron fruto de las audiencias que se generaron, estas audiencias temáticas en relación a la situación de personas defensoras. Entonces, por ejemplo, de personas defensoras del medio ambiente en los países del norte y Centroamérica. Recoge muchos de los casos que se ha pronunciado también la misma comisión, y si es que ya hay una jurisprudencia específica de la Corte Interamericana que se refiera a estas situaciones. Y como les decía, el hecho de que haya una relatoría de derechos económicos, sociales y culturales le ha permitido generar también este otro tipo de informes que antes uno no encontraba en la comisión, como por ejemplo este de derechos laborales y sindicales en Cuba. Y este otro de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, claro, referido hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes tribales del norte de Centroamérica y Nicaragua. Hay veces que lo hace a nivel de todas las Américas, hay otras veces que lo hace en relación a ciertas partes de la región. Ahí ustedes van a encontrar un sinnúmero de publicaciones que también les va a servir para ir desarrollando cualquiera de los casos que ustedes puedan tener, y sobre todo la parte del módulo 2 que iniciaremos el siguiente fin de semana. Por ejemplo, este de 2021 que veo es sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas afrodescendientes. Ya se refiere a estándares interamericanos para la prevención, combate y erradicación de la discriminación racial y estructural. Entonces ahí ustedes pueden hacer una revisión, hay bastante información. Cuando les decía, no sé si es que el que yo les decía de admisibilidad está en la parte de los compendios. Con todo, veámosle. Miren, el compendio justamente que nosotros estamos estudiando está en esta parte de... No, entonces tiene que estar en guías prácticas. Había uno sobre admisibilidad. Si es que no está aquí, sí lo debo tener entre mis archivos que también les puedo enviar. Está aquí. Lo voy a revisar a esa compilación de pronunciamientos que tenía la comisión como para poderles hacer llegar. Y claro, es básicamente como para que ustedes puedan ver cómo admite los casos la Comisión Interamericana o cómo los inadmite. No recuerdo dónde estaba porque cuando yo lo recogí es de los que a mí me llegó al correo electrónico. Igual, la parte de peticiones y casos. Aquí ustedes pueden ver justamente criterios, informes de admisibilidad, inadmisibilidad, los de fondo que están publicados, porque cuando ya los publican no pasan a la corte, pero también los casos que sí han pasado a la corte. Ahora, la comisión también tiene esta parte que siempre les dice a los estados para ver si es que se genera una solución amistosa
frente a la vulneración de derechos que ellos están analizando. En esos casos, claro, independientemente de que hayan ocurrido o no los hechos, las partes se ponen de acuerdo y generan una solución amistosa. Es decir, ahí los estados no contravienen o no se pronuncian en relación a los hechos que les están poniendo en conocimiento que se refieran a esta vulneración de derechos. Y sobre estas soluciones amistosas, hasta el último del proceso, la comisión les insiste a los estados y a las partes si es que quieren generar este proceso de solución amistosa. En el caso de la Comisión Interamericana, ustedes también podrán ver que tiene diversas relatorías, como les había mencionado cuando me refería a la de derechos económicos, sociales y culturales, pero tiene relación a pueblos indígenas, mujeres, migrantes, sobre libertad de expresión, que esta es una de las críticas que tienen hacia el sistema porque es una de las más fuertes. Hay que considerar que hay mucha cooperación internacional para esta relatoría, eso es cierto, pero es algo que la comisión intenta redistribuir hacia las demás. Por ejemplo, vemos también que hay la de defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. Si ustedes entran a la de derechos económicos, sociales y culturales, pues vamos a encontrar el actual relator, que es Javier Palum Nolantes. Antes estaba, no me acuerdo el nombre, era una mujer. Ahorita no recuerdo el nombre, debe estar por aquí. ¿Cuál fue la anterior relatora? El relator actual entró recién realmente, digamos, el segundo relator en esta relatoría. Entonces, por eso es muy, muy importante el desarrollo que ellos han tenido. Si ustedes quieren ver por temas, aquí también pueden entrar directamente a las audiencias que hay sobre derechos económicos, sociales y culturales. Ella hace una recolección directa de cuáles se refieren a estos derechos. Incluso si es que hay decisiones de jurisprudencia tanto de la Comisión y de la Corte Interamericana, va indicándolos en esta parte de cada una de las relatorías. Entonces ahí ustedes pueden entrar a esta página, irle navegando como para que la vayan conociendo un poco más y se puedan ir familiarizando. Esto, como les digo, ya es para el siguiente módulo. Carlos, por favor, te escuchamos. Doctor, seguro de su generosidad y espero no abusar de la misma. Entiendo que, bueno, en alguna de estas tutorías semanales usted refirió como que en concreto a cuál de estos capítulos de los textos que nos recomendó nos deberíamos referir para hacer énfasis, ¿no? La intención es leer todos los textos, pero a los efectos del examen. Si no es mucha molestia y nos puede recapitular brevemente específicamente cuáles son estos capítulos que tienen relación directa con el examen, entendiendo que la recomendación es leer los textos completos, pero bueno, en ocasiones y en mi caso particular, no sé de los compañeros, estas 2 semanas anteriores he estado bastante ocupado con algunos asuntos personales y bueno, mi participación incluso ha sido puntual, pero regularmente yo también aporto un poco más y las tareas ya a esta fecha estuvieran cumplidas. Entonces, más bien estoy retrasado un poco, pero hasta el día de mañana cumplo con todo, ¿no? Que es que se vence. Pero en ese Sí. sentido, profesor, porque puede ser que se me imposibilite revisar estas tutorías, si no es mucha molestia, y también porque algunos Más compañeros bien, puedan estar en la misma situación. Más bien, Carlos, lo que he intentado hacer justo en esta exposición, las diapositivas que les pasé, es ir recogiendo esos temas principales de los cuales van a estar en esa evaluación. Es claro, para mí la evaluación es parte de ese resumen que nosotros hemos ido viendo a lo largo de esta tutoría. Entonces ahí, claro, yo entiendo la imposibilidad a veces que tenemos de revisar todos los textos. Una de las formas que yo les puedo sugerir para leer toda esta voluminosidad de textos es siempre atender a la introducción, revisar cuáles son las conclusiones e ir revisándole ya de manera, no digamos estructurada como está el libro, sino de acuerdo a los capítulos que a ustedes más les va interesando. No es necesario que los textos sean leídos de manera completa.
Por eso también les he dado como estas diapositivas para que ustedes lo puedan revisar. Lo que en cambio para mí es más importante, pueda que para ustedes no sea tan importante, pero en cambio por efectos de la materia, sí tenemos que tener como esa coordinación entre lo que yo considero importante y ustedes también van considerando importante. La evaluación sumativa es más desde la perspectiva del docente, pero en cambio los trabajos, y eso es lo que yo siempre les dejo a la libertad, es de acuerdo a los temas de interés que ustedes tienen y que pueden y deben desarrollar de acuerdo a las necesidades de investigación que ustedes tengan. Entonces, por eso esos son como un poco más libres. No así, a mí no me gustan mucho las evaluaciones sumativas, pero esa es la forma de evaluar que también se ha decidido en esta maestría. Y bueno, la mayor parte de los programas de maestría tienen esta parte de las evaluaciones sumativas. Pero en esas diapositivas les dejo como esas partes principales en las que les pido que se enfoquen. Ya la parte de conclusiones se refiere mucho a eso que habrán podido observar en los compendios, especialmente en el compendio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre qué han sido estos avances en el sistema interamericano, cuáles han sido estos debates que nosotros también hemos visto en ambos textos, en el uno de Ramiro Ávila, que incluso lo vimos al principio, y que también toma parte de lo de Pamela Aguirre, y sobre todo después también esa construcción a nivel internacional, que es desde otro enfoque que nos da este autor peruano que les había citado. Y para hacerle mención bien, me voy a referir específicamente al texto de él, que es Patricio Rubio, Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como ven, ahí hay bastante información, pero para mí ahí lo más importante es de cómo se construyó los distintos instrumentos para irlos compaginando tanto a los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que por el día de hoy podemos terminar como para que ustedes también puedan relajarse. Entiendo que tienen la siguiente materia y pues nos estaríamos viendo el día martes. Ahí conversamos sobre las inquietudes que tengan en relación a la evaluación sumativa. Ahí me darán como un feedback sobre las preguntas, la dificultad de las mismas e incluso podremos ir viendo con miras a que después ustedes también tengan cuáles fueron las precisiones que yo tengo en relación a los trabajos que ya haya alcanzado a revisar. Es bastante lo que tengo que revisar. Espero que hasta el martes ya haya podido revisar todo y podamos tener ese debate. Igual el día miércoles podremos hacer lo propio con las personas que se conecten. Esas dos tutorías, digámosle así, también las dejo grabadas. No las subo donde están las tutorías que grabamos los días sábados, pero sí les estoy subiendo al aula y les estoy enviando, entiendo que es por el correo que se envía desde el aula. Entonces ahí revisen esa información una vez que les esté llegando. Les agradezco mucho y les deseo mucha suerte. Voy a pedir para que se haga el cambio para que la evaluación sumativa les dure 40 minutos, de manera que ustedes se sientan en esa tranquilidad. Les agradezco y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, doctor. Muy amable, doctor. Gracias, Gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen fin de semana a todos. Gracias, compañeros. Gracias. Hasta luego.